Muy bien, amados hermanos. Entonces tenemos Lucas, capítulo 1. ¿Se acuerdan en qué habíamos quedado? ¿Qué habíamos quedado? ¿Qué se acuerdan, veamos, de la semana pasada? El altar en la Biblia. Hablamos del altar, Ok, muy bien. ¿Quién era el que estaba sirviendo? Hay el nombre de un señor, ¿verdad?, que estaba haciendo algo. ¿Quién era ese señor? Zacarías. Zacarías. Muy bien. Zacarías, ¿qué estaba haciendo en ese momento? le había tocado en suerte ministrar en el altar. Correcto. Le había tocado en suerte ministrar en el altar de bronce, quemando, crucificando un cordero. ¿Eso estaba haciendo? No. Tenemos el evento de Zacarías estando por suerte, como dijo Milagro, le tocó por suerte a Zacarías, quien era un sacerdote, le tocó de todo. Dice que habían, no me acuerdo la cantidad exacta, la voy a averiguar para la próxima, pero había una cantidad grande de sacerdotes que estaban divididos por clases. Entonces estaba la clase de uno, la clase del otro, y había tanto que uno de los ritos más importantes del judaísmo era, o de la religión hebrea, para ser más general, era quemar incienso a Dios en la mañana y en la tarde. Esto era el honor más grande. El honor más grande era, o uno de los honores más grandes, perdón, era quemarle el incienso a Dios. ¿Dónde se quemaba el incienso a Dios? En el altar de oro. En el altar de oro. ¿Cuántos altares habían en Israel? Dos. ¿El otro qué era? Era de bronce. ¿Qué simboliza el bronce? ¿Y qué simboliza el oro? ¿Por qué uno es de bronce y otro de oro? ¿O no de hierro colado o de plata? El bronce significa purificación. El bronce significa purificación, más o menos. Hay otro significado más contundente para bronce. El bronce significa, hermano, sacrificio. Sacrificio. Habla de un sacrificio por algo, por el pecado, si se quiere. El bronce simboliza sacrificio por el pecado. Y por tanto, ese altar de bronce, ¿dónde se conseguía? En el tabernáculo. ¿Dónde se encontraba? En el atrio, a la entrada de la puerta del atrio. Amén. Allí era donde estaba. ¿Creen que es conveniente mostrar de nuevo la ilustración? Vamos a hacerlo, mostrar la ilustración para que veamos esto de manera más particular. Permítanme un momentito. Lo pueden ver allí, hermano. Ese es el tabernáculo, posteriormente el templo. Fíjense bien, vamos a repetir. ¿Cuántas partes tenía el tabernáculo o el templo posteriormente? 3 partes. El atrio, que era la parte exterior, iluminada por el sol. Primera parte. Segunda parte, el lugar santo, dentro de esta tienda, como le decían antes, la tienda. Aquí, esta tienda, 2 partes. Una primera parte, ¿cómo se llamaba? Lugar santo. Luego había otra parte dividida por el velo, ¿verdad? Donde se llamaba el lugar santísimo. Estas eran las 3 partes. Amén. A la entrada de la puerta acá, ¿verdad? Lo primero que se consigue, el que entra, es este objeto que es el altar de bronce. Yo había dicho, todo lo que lleva en la Biblia el término altar, en la Biblia, no es lo que hoy pensamos de altar, que es un lugar donde está el púlpito y donde se predica. No. Altar en la Biblia significa el sitio donde se quema algo. Donde se quema algo. Por lo tanto, hay fuego, hay brasas, ¿verdad? Y allí se quema algo. El altar de bronce, porque era de bronce, se quemaban aquí
los animales que servían como expiación por el pecado, para cubrir el pecado, ¿verdad? El creyente traía el cordero acá, el sacerdote lo tomaba, era degollado acá a una de las patas del altar. La Biblia dice en qué pata y en qué dirección se tiene que hacer, y luego que se sacrificaba, se quemaba en el altar. Por eso es que es de bronce, porque simboliza el sacrificio, lo que cuesta el pecado. Eso estaba ¿dónde? En el atrio, amén, el atrio, ¿verdad? A la entrada de la puerta. Están viendo aquí el pulsor, allí, bien. Luego en el atrio había otro objeto. Una vez que el sacerdote sacrificaba, ¿verdad? Antes de entrar al lugar santo, él tenía que purificarse. Esta purificación se llevaba a cabo con agua que estaba contenida en este otro objeto. No se les olvide esto, por favor. Grosso modo lo estamos estudiando. Este objeto acá era el lavacro o la fuente de bronce. Una fuente también de bronce con agua, donde el sacerdote se purificaba, se limpiaba antes de entrar a este lugar. ¿Cómo se llama? Este se llama la fuente de bronce o el lavacro o la fuente de bronce, porque el material con que estaba hecho era de bronce. Todo esto tiene una tipología que nos enseña algo de la persona o la obra de Cristo, o de la persona o la obra del ser humano, o de la persona o la obra de la iglesia. Es tipo, aquí hay una tipología. Luego, si él quería entrar ya a la tienda, ¿verdad? A la tienda, tenía que pasar estas cortinas, pero tenía que estar purificado. Entraba acá y ya acá no caía el sol. De hecho, esto tenía varias coberturas, varios cobertizos. Esto estaba oscuro, pero era iluminado. ¿Por qué cosa? Por el candelabro de 7 brazos, acá, de oro, al lado izquierdo. No se les olvide esto. Esto tipifica la iluminación del Espíritu Santo, porque se quemaba con aceite. Esta luz era de aceite. Del lado derecho estaba la mesa de los panes de la proposición, de 12 panes sin levadura, ¿verdad? Para recordar cada una de las tribus de Israel. Este pan se lo comían los sacerdotes. Y luego este otro objeto, justo antes de el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, junto antes estaba el altar de bronce, de oro. Como es un altar, algo se quema aquí. ¿Qué se quema aquí? Incienso. El incienso. ¿Qué tipifica el incienso en la Biblia? Las oraciones nuestras. Como ya no existe, le seguimos quemando incienso a Dios con las oraciones. Amén. Luego, para poder pasar acá entraban los sacerdotes. Ahora, para poder pasar a este lugar, aquí no había nada que iluminara eso. Esto era oscuro completo. Amén. ¿Quién podía entrar acá? El sumo sacerdote, una vez al año. ¿Qué se conseguía acá en el lugar santísimo? El arca del pacto de madera de acacia cubierta por oro y una tapa de oro sólido donde estaban esculpidos 2 querubines mirándose cara a cara y con la cara hacia abajo. Lo podemos ver acá mejor. Lo pueden ver allí. El arca del pacto, al pasar este velo, amén, estaba este
este objeto. Aquí descendía Dios, una vez al año entraba el sumo sacerdote y ofrecía la sangre del sacrificio. Lo ven aquí en rojito. Esa sangre era goteada sobre esta tapa. ¿Cómo se llamaba esta tapa? El propiciatorio, también llamado la silla de la misericordia. Fíjense bien la tipología, cuando la sangre de ese cordero sustituto, que en este caso era un macho cabrío, un cordero del tipo macho cabrío, era degollado fuera, el sumo sacerdote traía acá la sangre y la entraba aquí, luego de haberse purificado él con otro sacrificio. Entraba acá una vez al año y con el dedo hacía gotear la sangre del cordero sacrificado. ¿Por qué creen ustedes que Dios manda hacer esto? Y eso cae sobre esta plancha de oro sólido que tenía estos dos querubines con las alas extendidas mirando hacia abajo. Cuando esto sucedía, la presencia de Dios descendía y se posaba entre el medio de los dos querubines, y allí hablaba con el sacerdote para darle perdón a los pecados de Israel. Amén. ¿Qué les dice esta tipología? Fíjense, derramar sangre sobre la tapa de oro para que luego Dios descendiera y no muriera Israel y sus pecados durante un año. ¿Qué les habla él, por cierto? Hermano, esta sangre es la sangre del cordero que quita el pecado del mundo, derramada sobre su cuerpo oro sólido. Era su cuerpo puro, sin pecado, y gracias a que esa sangre fue derramada en su cuerpo, luego Dios descendía y había misericordia, paz y reconciliación. Una vez al año tenía que hacerse eso. Cuando el libro de los Hebreos dice que con un solo sacrificio hizo perfecto todas las cosas, es que ya no más haría falta de hacer este rociamiento, porque el Cordero de Dios, Jesús, en la cruz lo hizo plenamente una vez y para siempre. Ya no hay más necesidad de entrar a este lugar. Esto es lo que se llama el trono. Cuando Dios se sentaba acá, el trono de la gracia. Cuando Hebreos dice que tenemos entrada, ¿verdad? Acerquémonos pues confiadamente, es que no vamos a morir. ¿A dónde nos acercamos confiadamente? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Están viendo la tipología tan bella de él? Tremendo. ¿Qué tipifica acá el velo? Lo pregunté la semana pasada y la antepasada, y nadie supo contestar. La tipología es, hay que saberla. ¿Qué tipifica el velo este? La carne de Cristo. La carne de Cristo rasgada por las heridas, cuya sangre cayó sobre su cuerpo para él hacer reconciliación con Dios para siempre. Amén. Esa es la tipología allí presente. Permítame decirles dónde está esa tipología exactamente. Busquen por favor Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20. ¿Lo consiguieron? ¿Quién lo puede leer en voz alta, por favor? 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Fíjense bien, teniendo libertad. ¿Por qué dice teniendo libertad, hermanos, ahora? Porque antes había libertad de cualquier entrada allí al lugar santísimo. No, un solo hombre, una vez al año, luego de haberse él purificado, ¿verdad? Sacrificando un cordero, en este caso era un toro, una vaca, ¿ok? Un becerro, amén.
Bien. Entonces continúa Milagro. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Un camino que abrió a través del velo. Ajá. Esto es de su carne. Esto es de su carne. ¿El velo qué es? El cuerpo lacerado, rasgado de Cristo. Ese cuerpo que hizo que su sangre sea derramada y cubierto su cuerpo. Es todo esto, hermano. ¿Lo ven? Tremendo. Eres. ¿Qué continúa diciendo Milagro? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Miren lo que dice ahí. Acerquémonos, eso sí, con corazón sincero. En plena certidumbre de fe. En plena certidumbre de fe. Confianza de que no nos va a pasar nada. Ajá. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Que fijan todo, purificados los corazones, ¿verdad? Y vuestros cuerpos purificados. Están viendo que está haciendo alusión a todo el culto del templo. Purificados vuestros cuerpos con agua pura. ¿Qué es el agua pura? El agua de lavar. Muy bien. Ajá, hermana, sí. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Amén. El día más duro. Esto es una réplica del altar de oro. Miren esa belleza. Allí era donde se quemaba el incienso acá. Miren esta belleza. Ese altar delante del velo, delante del velo, es decir, delante de la presencia del Señor, equivale a nuestras oraciones. Esto es tremendo. Entonces este señor Zacarías, volviendo acá, hablo del estudio. Entonces Zacarías, quien pudo entrar porque era un sacerdote, amén, quien pudo entrar porque era sacerdote, dice la Biblia que le tocó en suerte. Vamos a retomar rapidito, que le tocó en suerte. Dice el versículo 8: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Entrando en el santuario del Señor. Es decir, esta parte, el santuario, es todo esto. Le tocó entrar al santuario del Señor para ofrecer incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie. Miren lo que dice: a la derecha del altar del incienso. Es decir, entra acá el sacerdote Zacarías, contento, me tocó en suerte, nunca más me va a tocar otra oportunidad. Esperando toda la vida. La Biblia nos dice que ya era viejo este sacerdote, toda la vida, y dijo, bueno, a lo mejor no me va a tocar nunca. Pero miren cómo es el Señor, y esto no me espera, en el momento preciso, siendo la esposa estéril, no tenían hijos. La Biblia dice que era una pareja extraordinaria, una pareja que vivía en santidad. La esposa de Zacarías, que por ser sacerdote descendía de Leví, y de Leví, de la casa de Aarón, era casada con una mujer llamada Elizabeth, que la Biblia dice que también era descendiente de Aarón. Tenemos aquí una pareja de sacerdotes, y dice el verso 6, miren lo que dice el verso 6, que ambos eran justos y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas. Esta es gente, hermano, santa, dedicada, consagrada, y no tenían hijos. Ustedes se imaginan la humillación de esta gente, como hablábamos la vez pasada. Si era una humillación que Dios no le diera a una mujer hijos, y estos eran sacerdotes. Ustedes se imaginan si esta gente, como lo dije el domingo anterior,
viviera hoy día entre estos evangélicos falsantes que predican fantasía. Así será el pecado que debe tener la Elisabecita esa. Siendo descendiente de Aarón, no ha podido tener hijos. Quizás que pecado oculto, eso es que le juega wiki al viejito Zacarías. Por eso la castigó Dios. Y su problema es que no ha confesado. Si estuviera esta pareja viviendo hoy día en las iglesias estas de la doctrina del diablo, de apóstoles y profetas y de confesión positiva, esa de Maldonado, de Cashluna y del poco de pastores desenfocados y desencajados que predican hoy esta falsedad, los hubieran hecho que se fueran al mundo. Zacarías hubiera tenido que poner una venta de plátanos o de CD quemado allá en las pulgas de Jerusalén. Y las mujeres vendiendo café allá al entrar el templo, o sea, frustrados. Amén. Dios tiene un propósito para todo, hermano. Amén. Piense bien, Dios, ya viejito, pobre hombre, Dios le da la y todavía, me imagino la burla, ni siquiera ni la suerte te ha acompañado, que dice, ya viejo, ni siquiera vas a poder entrar al tabernáculo. Están bajo maldición, sí. Estaban bajo maldición. Una maldición generacional, tenía seguramente, una maldición generacional que no habían cancelado, ese es el problema. Y no habían hecho guerra espiritual y atado y reprendido a los demonios. Tenían falta de fe. Falta de fe también. Entra este viejito, ¿verdad? Y los dos eran buenos y no tenían hijos porque la mujer era estéril. Dice que se le aparece el ángel a la derecha. Yo me imagino aquí a Zacarías, en este punto, preparándose para echar el incienso. Y de repente se le aparece un ángel del Señor acá, a la derecha del altar, y dice que al verlo Zacarías se turbó y de sobrecogió temor. Tremendo susto de este viejito. Tremendo susto. Imagínense ustedes la visión de este ángel. Y el ángel le da el anuncio. Un anuncio que está recordando qué cosa. ¿Se acuerdan? Dale el anuncio, ya lo hemos estudiado. Él está diciendo el ángel a Zacarías. Él le ha dicho el ángel a Zacarías. Buenos días, Pedro. Buenos días, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué le dijo el ángel a Zacarías? No temas, Zacarías. Y luego le dice algo, hermanos, tienen que saber esto. Tienen que saber. Se lo he dicho con esta, yo creo que esta es la vez número 57 que se lo he dicho. 150. Es lo que le dice. Que su oración Que había sido escuchada. Y luego, ¿qué más le dice? Del núcleo. Iba a tener un hijo. Amén. Amén. ¿Y qué le dice acerca de ese hijo? Que iba a ser grande delante de Dios. Amén. ¿Y por qué iba a ser grande y la llenará de gozo? ¿Por qué? sería grande delante del Señor. Porque iba a ser enviado para abrir el camino. Amén. Para abrir el camino del Señor. Aquí hay un dato importante. Abrir el camino al Señor. Y luego para volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Amén. Para prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto. Eso se lo dice ángel a Zacarías. ¿Por qué el ángel dice estas palabras? Hermano, le está citando las últimas palabras del Antiguo Testamento que están en Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. Malaquías 4, versos 5 y 6. Dios se despide, no le habló más a los judíos. 400 años no le habló más. 400 años no le volvió a enviar un profeta. El último profeta, Zacarías, anoten eso. El último profeta, Zacarías. Malaquías, perdón. Las últimas palabras de Malaquías, con eso termina. Ya Dios no les volvió a hablar más nunca. No les dio profeta más nunca. Malaquías fue el último. Y las últimas palabras era la promesa de que iba a venir este hombre, que era el Mesías. El Mesías.
el ángel se preocupa por decirle: este es el que va a cumplir la profecía del Señor dada por Malaquías. Él es el que va a anunciar la venida del Mesías. Por eso es que Lucas es importante, porque retoma esta narrativa para que se cumpla. Le repite, como, es decir, aquí hay una conexión con un espacio de 400 años. Yo no soy profeta, yo soy el ángel que te trae el anuncio. Pero este anuncio es el que ya Dios dio. Este es el que lo va a anunciar. Por lo tanto, este va a ser el nuevo profeta y el último profeta del Antiguo Testamento. Exactamente. Y eso es lo que le dice. Verso 18. Dijo Zacarías al ángel. Aquí Zacarías mete una especie de incredulidad. Se le aparece este ángel. El tipo se iba a morir del susto. Viene la iglesia y dice: Zacarías, no temas, yo he sido mandado. Vos vas a tener un hijo. Y va a ser ese hijo el que cumple la profecía de Malaquías 4, 5 y 6. Y luego Zacarías escucha esto y mira lo que sucede. Amén. Entonces se retoma y dice Zacarías al ángel esta pregunta: ángel, ¿en qué conoceré? ¿En qué conoceré? ¿En qué conoceré esto? Porque ya yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Qué le quiere decir? En términos cotidianos: hermano, yo no te creo. ¿Cómo va a ser eso? Si ya yo estoy viejo, ya yo estoy muerto físicamente, y la mujer mía es de edad avanzada, es decir, ya hasta la menstruación se le fue. Ángel, vos estáis loco. Vos estáis loco. ¿Qué te diciendo esto? O sea, Zacarías en esta narrativa le está diciendo: ángel, ve, vos lo que soy es un inventor. Porque esto no puede ser. ¿Cómo yo voy a tener? ¿Por qué no me lo digo cuando era joven? Y cuando la esposa mía estaba bien. Ahora me lo vas a decir cuando ya es imposible hacer esto. Ahora es que me vas a decir esto cuando ya yo soy viejo y la mujer y mi mujer también es de edad avanzada, ya ni menstrua, ya ni siquiera tiene la menstruación. Una palabra de incredulidad. Y mire lo que le dice el ángel, verso 19. Respondió el ángel y le dijo: mira, Zacarías, ¿vos sabés cómo es la cosa? Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. ¿Qué tal? Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte esta buena noticia. Yo no estoy aquí por invento, Zacarías. Yo soy el mensajero de Dios y Él me ha enviado. ¿Estáis dudando de Dios? El tipo se identifica. Amén. Y viene y le dice el verso 20: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mi palabra, las cuales por cierto se van a cumplir a su tiempo. Un castigo al pobre. ¿Qué le dice eso de Dios, hermano? De momento yo un poquito. Dios es fregado. Yo después de aquí que Dios es fregado. ¿Se acuerdan del pobre Moisés que se caló las impertinencias de Israel tanto tiempo? Y porque en un momento se puso bravo y le dio un golpe. Dale, golpear el pecho para que sacara. Yo me imagino que Moisés ordena que le hablara, ¿verdad? Hablarle la piedra para que esta, y vino él y la golpea. Y por ese detallito, ¿qué le hizo Dios a Moisés? No lo dejó entrar. ¿No le parece eso duro?
fuerte, ¿eh? No, pero la roca era Cristo. Le dijo que le hablara y la fue y la golpeó. Entonces, esta es la situación difícil. Dios es, en cierto sentido, no, Dios es fuerte, Dios es fregado, Dios es, o sea, con Dios no se juega. Ahora, gracias a la misericordia de que tenemos la sangre de Cristo sobre nosotros, hay una misericordia y hay gracia. Pero yo creo que Dios sigue siendo así. Ahora me pregunta, ¿en qué se diferencia lo que le dice Zacarías a Agar? Dice, Ángel, ¿y cómo es que dice la Biblia? ¿En qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer era avanzada. ¿En qué se diferencia eso a lo que le dice el mismo ángel Gabriel a María? Le dice, María, tú vas a tener un hijo. ¿Y qué le dice María? ¿Y cómo será esto? Siendo que yo no conozco a María. Es una duda igual, ¿no les parece? Pero la condición es que no ha habido nunca en la historia, en excepción de María, que haya pasado por un proceso de Perdón, habla duro, hermano. Que en la condición de María es que Dios no había mostrado ese proceso anteriormente, ese milagro de engendrar a un hijo sin ningún varón, pero el de Abraham y el de Zacarías eran muy parecidos. Esa podría ser una... María preguntó cómo se iba a realizar el proceso teniendo la fe en que se iba a dar. Sí, no estamos hablando, mi hermano, No, vamos a aprender es importante atender la pregunta que se hace. La pregunta que se hace es una, y no se puede, tratar de focalizar ahí, no es un regaño, hermano, no es un regaño, es una manera que quiero enseñarles a pensar estas cosas. La pregunta hace referencia a por qué María, exhibiendo la misma duda que Zacarías, o del mismo orden de duda, a Zacarías lo deja mudo y a María no. La pregunta es, no estamos tratando de que una tiene más fe que otro, no sé. Las dos, en mi opinión, muestran cierta incredulidad. La respuesta que da Norma me parece a mí que necesariamente es la que mejor puede prestarse a discernir que el ángel conoció la intención verdadera de la pregunta. Puede ser lo que Alan dijo, a María se la dejó pasar porque ni siquiera se había estado con hombre, o sea, se validaba la duda de María porque era un milagro más difícil todavía. A mí esa posibilidad no me parece tan consistente o tan problemática, en mi opinión, como pensar que el Señor conocía más la intención del corazón y el nivel de duda de uno y del otro. Es la conclusión que yo tengo que llegar. Ahora, aquí, si podemos ir a la misma escritura para que sea, como se llama, dentro del contexto, porque cuando le está hablando el ángel Gabriel a María, le dice muy favorecida, ¿verdad? Y había hallado gracia a los ojos del Señor. ¿No sería que por ese detallito fue la gracia del Señor que más bien no hizo algo que hizo pues, Zacarías? Esa es una respuesta. Basándonos en lo que mismo dice la Escritura, has hallado gracia, es decir, no le tomo en cuenta, pues, porque eso va más de parte de Dios que de parte nuestra, porque nosotros como humanos nos preguntamos, porque se tuvieron el mismo orden en cuanto a la duda presentada ante el ángel del mensaje dado, porque fue del mismo orden. Entonces, yo entiendo por la Escritura, has hallado gracia. ¿Implica eso que entonces Zacarías no halló gracia? Bueno, no se la aplico en ese detalle. Yo no, esa respuesta Ambas personas tuvieron gracia, porque gracia es un regalo merecido. Un favor de Dios. A este le dio que de él iba a salir el profeta y de aquella que iba a salir el Mesías. Yo creo que tiene que ver más, creo yo, me parece, las tres están bien, pero me parece
porque ese va a traer el problema. Entonces Zacarías no halló gracia delante de él. Pero ¿por qué la sanción entonces Zacarías y a María no? Porque la respuesta que tiene Norma me parece más coherente. Dios conoce el corazón, la intención y el grado de duda. Si es una duda humana normal o si es una duda de burla. O como, La narrativa no nos lo dice. como dice el Porque si es una duda de burla, sí, cómo no, ya voy a tener hijo, ya llevo yo. Puede ser que haya esa actitud es fea. Nosotros la tenemos, ya le voy a dar la posibilidad que tiene la mano levantada. La Biblia narra una cuestión y nos priva del tono, del gesto, de una información que no tenemos. Ese es el problema de leer cosas. Si uno ve por la comunicación, aparte de la letra, de lo que se dice, está involucrada una tonalidad o un gesto. ¿Me explico? Y eso nos ayuda a completar. Quizás el gesto de Zacarías fue en el sentido de que sí, cómo no, ya voy a tener hijos. O sea, en un desafío burlón. O irreverencia en el corazón. La mujer, la otra puede ser una duda legítima. ¿Me explico? ¿Quién me impide a mí que eso sea así? Nada. Nada me lo impide y trae menos problemas que las otras dos. Porque las otras dos les añaden información que no hay manera de saber. ¿Están viendo eso? Están viendo la cosa. Fíjense las posibilidades interpretativas. Esto lo estoy haciendo desviándonos del tema para lograr pulirnos en interpretación. No podemos, yo lo llamo, no podemos infestar el texto bíblico con concepciones nuestras o. ¿Me estoy explicando? Sí. Me estoy explicando, vaya. La Biblia es su propio intérprete y versículos más abajito nos amplía la información sobre la intención de María, o sea, la veracidad. Puede ser que además el texto más adelante. Cuando ella dice que se haga conforme a tu voluntad. Pero ahí está. Eso fue lo que María dijo, pero no se trata de lo que María dijo ahí. Se trata, el argumento en debate es que los dos tienen incredulidad. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, fíjense cómo se plantea la situación. Estamos hablando de que ambos individuos exhiben incredulidad. ¿Estamos de acuerdo? No estamos hablando de ninguna otra cosa, sino de que ambos exhiben incredulidad. ¿Es o no es? Ayúdenme, por favor. El argumento gira en torno a los dos igualitos exhiben incredulidad. ¿En qué los diferencian? Eso ayuda. Los dos exhiben incredulidad. ¿Qué los diferencia? Uno es una mujer ama de casa, otro es un sacerdote dentro del templo. El tipo de incredulidad. Un mensaje sobrenatural de la misma manera. ¿Cómo resolvemos el problema? Que exhibiendo los dos la misma incredulidad, según el texto, hay una consecuencia. ¿Cómo explicamos la consecuencia? Que no parecen ser igual, mostrando el misma incredulidad. A eso y dentro de esos parámetros es que nos vamos a guiar. Y es que nos deberíamos guiar. Revisemos la pregunta de María. Ella lo que pregunta es sobre la forma de realización de lo que ella cree que se debe realizar. Muy bien, fíjense bien, eso es otra cosa que aprendemos, que debemos aprender, y yo no lo hice, yo fallé, y eso que yo me la mantengo repitiéndome a mí mismo. De ahora en adelante, hermano, esto es motivo de discusiones y de problemas, no aquí, no, en otros ámbitos. Cuando se cita un evento, como norma, cita el evento de María, nosotros no hemos debido ponernos a argumentar, sino leer exactamente lo que la Biblia dice, la narrativa exacta, porque el cambio de una coma destruye todo. Entonces a veces nosotros nos acordamos del evento y cambiarle una palabra. Fíjense bien que yo dije, y vino, Dios me dijo que golpeara la piedra, y me corrigió Orlando. No. Le ordenó. ¿Ven la diferencia entre ordenar y golpear? Y simplemente uno se acuerda del evento general, pero no de la precisión de la forma en que se da el evento. Y eso, una palabra o una coma, cambia el significado. Allá atrás, Cor. Que yo pienso que la respuesta inmediata de ambos es parecida, porque son situaciones que desde el punto de vista humano o científico eran imposibles. Y ellos pienso que quedaron asombrados en vista de la imposibilidad. Uno dijo, ¿cómo sabré esto? Y o sea, yo pienso que los agarró fue de base. Ok, fíjate, ¿qué es lo que está diciendo de la hermana Coromoto?
ahí hay una información descriptiva de un evento. Se nos narra un evento. Amén. Ese evento es el dato, ese es el dato de la manera de pensar. El dato es que a los dos se les dio información que es sobrenatural que suceda, es imposible humanamente. Les dice, esto va a suceder, va a haber una violación del orden natural. Vos vas a poder tener un hijo doblando las leyes de la naturaleza, porque ya la matriz de esa mujer no produce hijos y tú no produces semen. Me está diciendo un evento que va a ocurrir que dentro de los límites naturales es imposible. La otra, el dato que nos da es, vas a tener un hijo dentro de los límites naturales. Si yo no he tenido relaciones sexuales, ¿cómo voy a tener un hijo? Entonces allá hay dos respuestas, hay una duda. Ambas personas hacen una pregunta: ¿y cómo será posible eso? Simplemente no lo creen. Explícame. Eso es lo que hay que responder. En eso es que nos tenemos que focalizar. ¿Cómo uno se focaliza? Es posible la intención y el gesto. Eso ayudaría. Y luego, ¿qué hacen las dos personas diferentes? Pero antes de responder, hemos debido estudiar exactamente lo que le dijo el ángel, palabra por palabra. Vamos a hacerlo, con esto terminamos, luego de la pregunta de promo. O sea, yo diría, no es que no lo creo, sino de qué manera es posible esto, cómo es el proceso. Pudiera, como tú dijiste, no lo escuchamos, no le vimos la cara, no le vimos el tono de la voz. Exacto. Pero la pregunta pareciera de qué manera puede ser eso, porque de la manera que sabemos es imposible. Es imposible. El problema es la expresión de la duda. La expresión de la duda, exactamente. Dale, Pedro, pregunta, hermano. Yo estoy siguiendo la discusión, ¿no? Y entonces, pero cuando tú lees la palabra, en el versículo 13, está muy diferente. Él le dice, el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Yo pienso que hay una diferencia importante en los dos eventos. Zacarías y su esposa oraron por un hijo, mas no lo habían tenido. Entonces, en el contexto de Dios no hay, el concepto de tiempo para Dios es diferente para nosotros. Él cumplió con la oración. Él escuchó la oración y le envió el ángel para decirle, ahora les voy a enviar el hijo. María nunca oró por un hijo, puesto que nunca se casó. Exacto, aquí hay una cosa importante. Ese dato, muchas gracias Pedro, súper importante. Ese dato pone la balanza en contra de Zacarías, porque él había estado orando sobre él. María no. Muchas gracias. Ese versículo ayuda mucho. María, el tipo había estado orando y le dice, ya te hemos escuchado. O sea, vine, habéis estado orando y ya te hemos escuchado y respondimos. María no, a María le llega de sorpresa. Todavía eso le permite a María un rango de disculpa, pues, de parte de Dios. Ese dato es clave, Pedro. Esto sí, este dato sí, porque es información dada. Él le dice, es importante esto, hermano, vamos a aprender a pensar así. Porque hasta el día de hoy yo cometo errores en esto. Hay que leer cuidadosamente lo que dice. Vamos a acostumbrarnos, y eso me incluye a mí, porque lo sé, pero no lo aplico. Vamos a ponerlo todo, vamos a leer bien lo que se dice, el contexto que se dice y cómo se dice. Leyendo las dos, si hacemos esto, hermano, con garantía vamos a interpretar. Dios te bendiga, hermano. Vamos a interpretar, bienvenido, correctamente la Biblia. Amén. Si una enseñanza queda hoy clara, es cómo interpretar la Biblia mejor. Entonces, vamos a repasar. Número 1. Leímos lo de Zacarías. Se nos pasaron por alto ciertas cosas porque nos concentramos en un versículo. Ese es el error de nosotros. Hay que leer un poco más el contexto. Ayuda mucho lo que Pedro notó. Pedro se fue de avión y leyó el contexto y ayuda. Luego, entonces, leemos versículo, leemos el contextico alrededor y luego leemos el otro pasaje, en este caso, qué le dijo el ángel y cómo se lo dijo
con toda la información contenida, porque teniendo la información es que podemos interpretar bien. Amén. Me gusta mucho porque me hizo recordar todo el trabajo que uno se ahorra siguiendo estos dos sencillos ejemplos. Leemos no el versículo, el contexto. Vamos a acostumbrarnos, hermano, anoten. Leemos, nunca más leamos solo el versículo. Leamos el contexto para captar escriban esto, para captar toda la información contenida en la narrativa. Hasta yo, chicos, violé la regla. Porque lo que yo enseño es análisis de discurso, y el análisis de discurso no se reduce a un versículo, se reduce a la narrativa completa. Nos faltaban ciertos datos. Entonces, no leamos el versículo por ley, vamos a leer la narrativa completa. Y la narrativa completa comienza en el verso 13, cuando el ángel comienza a hablar, y termina en el castigo. Ahora quedará mudo. Esa es la narrativa. La narrativa completa, hermano, se basa, vamos a repetir, bienvenida, hermano. La narrativa, identifíquenla. Entonces, no leer más, no guiarnos más nunca por el versículo, sino leamos la narrativa completa. ¿Dónde comienza la narrativa de este evento? ¿En dónde? Debe ser cuando se le aparece el ángel, ¿verdad? En el 13, cuando el ángel comienza a hablar. Pero el ángel le dijo, ya ahí comienza la narrativa. Y ese evento de conversación, amén, culmina ¿dónde? En el 20. Entonces, nos calmamos, tomamos agua, un poco de café, nos peinamos y leemos la narrativa. Amén. Leer la narrativa. Número 2. Tenemos que hacer lo mismo con la otra narrativa que se nos preguntó. En este caso, la narrativa de María. Vamos a leer lo de María. Vamos a leer eso. La anunciación del ángel. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen. Esto es otra narrativa. Porque la narrativa es cuando comienza a hablar el ángel con María. ¿Están de acuerdo? Amén. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, ahí, desde ahí tenemos que comenzar a leer. ¿Hasta dónde? Hasta el 38. Porque piense que el 39, en aquellos días, ya cambia el momento y las circunstancias. Hermano, para terminar, anoten, les suplico que anoten esto, por favor. ¿Cómo identificar una narrativa completa de principio a fin? Tienen que tomar en cuenta, número 1, que los personajes sean los mismos. Número 1, personajes. Si hay cambio de personaje, cambia la narrativa. Lo que primero te define la narrativa son los personajes involucrados. Fíjense, si leemos el 26, al 6º mes, el ángel Gabriel, ahí nos está narrando Lucas. Allá hay otro personaje metido, Lucas, que es el narrador. No nos interesa, saquemos a Lucas, porque la discusión, la narrativa va a girar en torno al diálogo entre el ángel y María. Entonces, si nos vamos a concentrar en la conversación del ángel y María, todos los otros personajes deben quedar fuera. Entonces nos concentramos en los personajes. Número 1, que los personajes no cambien. Si cambio de personaje, hay otra narrativa. Número 2, cambio de tiempo. El tiempo que sea el mismo donde están los dos personajes, porque pueden estar los dos personajes en otro momento. Ya ahí cambia la narrativa. Ya vamos a poner esto por obra. Número 3, el espacio. Entonces tenemos personajes, gente, tiempo y espacio. A lo mejor los dos personajes en un espacio y luego los dos personajes hablando en otro espacio. Puede ser que uno en Jerusalén y otro en Nazaret. Ahí tiene que haber otra narrativa, porque así es el discurso humano, en especial el bíblico. Quieren que les diga, anoten, cuando termine de anotar eso me avisan. Vamos a aplicar esto, hermano. Esta es la regla de hermenéutica de oro, análisis del discurso. Cuando terminen esto, contigo.
mismo personaje, en el mismo momento de tiempo y en el mismo lugar. Si hay cambio de personaje, de tiempo, es decir, de momento o de lugar, hay otra narrativa. Esos tres elementos. Y un cuarto elemento, pueden estar los mismos personajes, en el mismo lugar, en el mismo momento, pero número 4, el tema cambia. Entonces tiene que ser mismos personajes, en un mismo tiempo, en un mismo lugar, hablando del mismo tema. Esto nos va a servir para interpretar la prédica de hoy, más adelante. Hermano, esto que les acabo de decir, estos 4 puntos, Adriana y Pedro, son las bases fundamentales del análisis del discurso. El lenguaje griego es tan extraordinario que tiene palabras sin significado que solamente existen en el griego para decirte aquí termina el discurso y comienza palabras específicas. No existe en muchos idiomas, pero el griego es especialista en esto. Hay palabras que usan los griegos que no tienen significado. Son marcadores de desarrollo de discurso. Marcadores de desarrollo. Increíble. Cuando uno los lee, los marcadores del griego, palabras que no se traducen, uno dice, yo antes de saber esto, esta palabra, ¿para qué existe en el griego esta palabra? Chicos, resulta que eso me está diciendo, aquí hay un nuevo narrativa. El griego es excelente para ayudar a eso. Ahora entiendo por qué Dios escoge el griego, entre otras razones, porque te permite ver los discursos y con marcadores, algo que te marca el cambio de un discurso, bellísimo y poderosísimo. Perdón. Los marcadores de desarrollo. Háblalo, Los marcadores de desarrollo que en otra oportunidad me habéis hablado cuando estudiamos algunas cosas de la escritura. Ellos aparecen es cuando va a cambiar el discurso. Sí, por eso te marca. Exclusivamente. Total, por eso te marca. No aparecen, entonces es la misma narrativa en desarrollo, ¿verdad? Y aparecen luego. Cuando te aparece esa palabra, es decir, hasta aquí después este es el desarrollo de otro discurso. Comienza otro. El desarrollo de otra narrativa, otra nueva total. Entonces vos separáis. Fíjense bien. Miren del 38 al 39 y me dicen si allá hay un cambio de discurso. ¿Cómo comienza el 39? Otro día. Correcto, miren que dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña. Está María que estaba antes, pero me dice en otro momento, en aquellos días, es decir, uno de esos otros días, María, que es la misma, ya hay otra narrativa. Ya aquí no va a aparecer el ángel porque hay otro día. Si hubiera sido el ángel todavía y no hubiera dicho en aquellos días, porque no me está marcando con tiempo otra narrativa. Amén. ¿Lo ven? Vamos a leer rapidito y ya nos comimos 20 minutos del culto. Vamos a leer rapidito cuando comienza a hablar el ángel, el 28 al 38. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve mi favorecida. Nunca había hablado un ángel con María. Aquí está, salve muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Y ella cuando lo vio se turbó igualito de Zacarías por sus palabras. Y pensaba, bueno, ¿y este saludo de dónde viene? Fíjate, no me dice, ¿qué fue María? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo está la cosa? Hiciste la cola, compraste, conseguiste la... No, le dice de repente a María estas palabras. Salve muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. ¡Wow! ¡Qué saludo! Muchachos, ¿quién soy yo? Mas ella cuando le vio se turbó y pensaba, ¿qué es esto? Entonces el ángel le dijo, María, no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios. Es equivalente a lo que decía Pedro, porque tu oración ha sido escuchada y tú has sido enviado a responderte. Y ahora, le va a decir, y ahora concebirás en tu vientre y te darás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande. Lo mismo que le dijo al otro, este será grande, no beberá, será lleno del Espíritu Santo del vientre de tu madre. El mismo tipo de información. Y el Dios le dará el trono de David su padre. Ya le está diciendo, este es el Mesías. Al nombrar a David y que le va a dar el trono, le está diciendo, él va a ser rey de Israel. Es decir, otro Mesías. Y llenará la casa de Jacob para siempre, y reinará la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Si este Mesías era un ser humano, ¿cómo se le ocurre a la gente decir esto? Si un ser humano tiene fin. ¿Qué no es? Un ser humano se va a morir. Al decirle esto, está diciendo, este Mesías es sobrenatural, este Mesías es con falta de cualidades de Dios, porque será su reino eterno. ¿Quién sino Dios es eterno? Aquí le está hablando la naturaleza divina del Mesías. Tremendo. Entonces María le dice, ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. Y le responde, y le explica cómo va a ser el evento sobrenatural. ¿Está respondiendo la pregunta? Está respondiendo la pregunta. Y lo demás es información acerca de Elizabeth. ¿Lo ves? Una narración sencilla, con un gesto diferente. No había un antecedente, como dijo el hermano allá Pedro. Es bastante diferente la situación con Zacarías. Ahora entiendo mejor por qué a uno lo dejó mudo y a la otra. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. La prédica de hoy va a girar en torno a identificación del discurso dentro de un mensaje largo que se llama el Sermón de la Llanura. Por eso es que es tan poderoso hacer análisis de discurso. El tiempo del verbo tiene que ver con tiempo. No es igual decir yo comeré a yo comí. Yo comí arepas y tal, y comeré pescado frito. Ya es en otro tiempo, ya ahí es otra situación. Amén, hermanos.